Un saludo fraternal en el nombre de Cristo Jesús y que el Espíritu de Dios pueda seguir obrando en nuestras vidas a través del estudio de su palabra. La pregunta de hoy dice de la siguiente manera: ¿qué suele sucederle a las personas que estudian la palabra de Dios sin depender de la sabiduría de Jesús? Regreso pronto. Quiero invitarte a abrir conmigo tu Biblia a la primera carta del apóstol San Pablo a los santos en Corinto. Primera de Corintios, el capítulo 2 y el versículo 13 y 14, que dicen así: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es importante ver que el versículo 13 habla de la sabiduría humana en contraste con la sabiduría divina. Y las personas, cuando son humanamente sabias, cuando son sabios en su propia opinión, tienen mucho conflicto para entender la palabra de Dios. Porque el texto 13 dice que la forma correcta para entender la palabra de Dios es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sin embargo, los seres humanos que se creen muy inteligentes, se creen muy intelectuales y son escépticos para aceptar un así dice Jehová, tratan de acomodar lo espiritual a lo carnal, tratan de acomodar lo espiritual a lo terrenal, y obviamente allí nunca van a encontrar una armonía. Por eso el versículo 14 menciona que estas personas que se le llama naturales, es decir, son inconversos, no son espirituales y no tienen el corazón dispuesto ni abierto a aceptar un así dice Jehová, terminan con estos problemas. Número 1, dice el versículo 14, no perciben. Número 2, dice el versículo 14, no disciernen. Número 3, dice el versículo 14, no entienden. Y por consiguiente, entonces consideran a los hombres espirituales como locos, porque como ellos no lo pueden entender, en su sabiduría humana no lo pueden discernir, no lo pueden entender, no lo pueden percibir. Entonces es muy fácil para ellos etiquetar como locos a aquellos que son espirituales. ¿Me estoy explicando, apreciado amigo? Por eso es importante entender que cuando vamos a la palabra de Dios tenemos que ir con dependencia en Jesús. Tenemos que ir con hambre de conocer la voluntad de Jesús. Tenemos que ir con la mente dispuesta a aceptar un así dice Jehová por encima de cualquier sabiduría o enseñanza humana. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pedro en su segunda carta menciona lo siguiente en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro dice que como hay cosas que los inconstantes, los indoctos, los naturales, los inconversos, los que se creen sabios en su propia opinión,
como no entienden cosas de la palabra de Dios, algunas son sencillas, otras son difíciles, pero como no lo perciben, como no lo entienden, como no lo disciernen, entonces consideran a los mensajeros de Dios como locos y terminan torciendo las escrituras para su propia perdición. Por eso la gente que suele ir a la palabra de Dios sin depender de Cristo, terminan tergiversando y malinterpretando la palabra de Dios para su propia condenación.